Bueno chicos, iniciamos esta semana con nuestra guía de aplicación número 4. Para allá vamos a seguir trabajando los triángulos. Entonces, en la guía nos plantean 4 propiedades básicas de los triángulos. La primera propiedad les dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo mide 180 grados. Es decir, que en un triángulo, si sumo sus ángulos internos, sus 3 ángulos internos, siempre esa suma me va a dar 180 grados. Ustedes ya vieron la clasificación de los triángulos, entonces sin interesar el tipo de triángulo, si es equilátero, si isósceles o escaleno, o si es un triángulo rectángulo, acutángulo o obtusángulo, siempre la suma de sus 3 ángulos internos, que en este caso serían estos 3, y en este caso serían estos 3, me va a dar 180 grados. A, B y C. Y es esa propiedad la que me permite, por ejemplo, determinar el valor de un ángulo interno desconocido cuando me dan los otros dos. Supongamos que me dicen que en este ángulo mide, bueno, ahí aparentemente aparece acutángulo, ¿no? Porque pareciera que todos fueran de 60. Supongamos que este mide 55, este mide 65, y me dicen que cuánto mide el ángulo A. Entonces, como yo ya sé que la suma de los 3 mide 180, pues ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Pero el ángulo A no lo conozco. El ángulo, bueno, vamos a hacer la careta. El ángulo B sabemos que vale 55 grados. Y el ángulo C mide 65 grados. Es igual a 180. Por lo tanto, el ángulo A más 55 más 65 me da 120, ¿cierto? 120 grados es igual a 180. ¿Cuánto vale el ángulo A? Alguien puede decir, ¿cuánto le sumo a 120 para que me dé 180? Y eso es 60 grados. Otro puede decir, ah, no, esto es una ecuación lineal. El 120 está sumando, lo paso a restar, entonces me queda de acá que el ángulo A es 180 menos 120 y es igual a 60 grados. Cualquiera de las dos formas es válida. Forma analítica, forma lógica elemental. La propiedad, recordemos, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre me va a dar 180. Ángulo M, N y P. Entonces la suma de este más este más este siempre va a ser 180 grados. Independiente del tipo de triángulo que sea o de su tamaño, de su forma, siempre va a ser 180 grados. La segunda propiedad nos dice el lado mayor de mayor longitud se opone al ángulo de mayor amplitud y el lado de menor longitud se opone al ángulo de menor amplitud. Vamos a mirar este triángulo. Es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso. Yo voy a decir que este ángulo mide 105 grados, ¿cierto? Y voy a decir que este ángulo mide 40 grados. Si este ángulo mide 105 grados y este ángulo mide 40 grados, ya ustedes, utilizando la propiedad anterior, me pueden decir cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto valdría? Entonces, 105 más 45, 145. Como los 3 miden 180, de 145 para llegar a 180 me faltan 35 grados, ¿cierto? Entonces ya tengo un triángulo ABC con sus 3 ángulos internos. Ahora, a simple vista, ¿cuál es el lado de mayor longitud? El lado más largo es este. Lado de mayor longitud. Y eso es lo que me dice precisamente la propiedad. Al lado de mayor longitud se opone está enfrente del ángulo de mayor longitud. Y el lado de menor longitud, que en este caso, bueno, aparentemente los podrían estar viendo iguales. Sin embargo, si medimos
esta longitud es mayor que esta, por lo tanto, este va a ser mi lado de menor longitud. Y al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor longitud. Esa es la segunda propiedad de los triángulos. La repito, al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud y al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor amplitud, para que la tengan presente. Ya llevamos dos. La primera, que a la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, y esta es lado de mayor longitud se opone a ángulo de mayor amplitud, y lo mismo con los ángulos de menor amplitud. La tercera dice, la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros lados. Ustedes por ahí, algunos en la guía anterior, me hablaron de la famosa desigualdad triangular. Es esta precisamente la desigualdad triangular. Voy a hacerla por acá con este triangulito. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. A, B y C. Ahora, este lado, que es A, mide 3 centímetros. Este lado, que es B, voy a poner que mide 4 centímetros. Y este lado, que es C, mide 5 centímetros. Aparte de eso, ese es el teorema de Pitágoras, que ya más adelantico lo vamos a trabajar y vamos a verificar que ese es un triángulo rectángulo y que obviamente esto cumple con las características del teorema de Pitágoras. Este es un ejemplo particular, ¿no? Ustedes pueden hacer otros ejemplos cuando quieran ilustrar las propiedades, pero lo que estoy haciendo es precisamente a través de un ejemplo, mirando cada una de esas propiedades. Entonces dice, la medida de cada uno de sus lados, de sus tres lados, es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Entonces, si yo tomo el lado A, que es 3 centímetros, es menor que la suma de 4 centímetros más 5 centímetros. Vuelvo y repito, esto es lo que ustedes trabajaron por ahí algunos en la guía anterior como la desigualdad triangular. Entonces esto es 3 centímetros es menor que 4 más 5, 9 centímetros. Dice para cada uno de los lados se cumple. Ahora esta sería 4 centímetros es menor que 3 centímetros más 5 centímetros. Pero efectivamente 4 centímetros es menor que 8 centímetros. Y para el último lado sería 5 centímetros es menor que 3 centímetros más 4 centímetros. Pero esto de 5 centímetros es menor que 7 centímetros. Y se cumple para cada uno de los tres lados de ese triángulo. Y la cuarta propiedad dice, la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Vamos a mirar qué es eso del ángulo exterior. El ángulo interior ya sabemos cuál es. Entonces, si el interior es el que está dentro del triángulo, pues el exterior es el que está afuera del triángulo, ¿no? Entonces, nuevamente voy a trabajar con el obtusángulo. Este es mi triángulo P, Q, E. Y con rojo voy a dibujar los ángulos interiores. El ángulo P, el ángulo Q y el ángulo E. Voy a decir que este mide 110 grados. Ahora voy a decir que este mide 35 grados. No, porque me quedarían iguales. Pongámosle 40. No pasa nada que nos queden iguales. Lo que pasa es que para ilustrar el ejemplo les voy a poner diferente medida. Y a este 30. Entonces, tres ángulos interiores y tiene tres ángulos exteriores. Voy a trazar, este es el ángulo exterior al ángulo Q. Se llama ángulo exterior, al ángulo R, perdón. Este, que está acá en azul, va a ser el ángulo exterior y voy a poner la P por acá abajito. Al ángulo P. ¿Sí?
Si yo trazo este pedazo completo acá, nos vamos a estar dando cuenta que mide 180 grados. Si yo trazo este pedazo completo acá, me doy cuenta que mide 180 grados. Y aquí también voy a trazar el ángulo exterior, este pedacito. Pero vamos a ilustrar la propiedad. La propiedad me dice, la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, para este caso, este ángulo exterior a R mide 70 grados. ¿Por qué? Porque miren que se forma un ángulo llano entre el exterior y el interior. Y el ángulo llano mide 180, media circunferencia. Si ya tengo uno de 110 para llegar a 180 me faltan 70. Este ángulo exterior, ¿cuánto medirá? Este pedacito que está en azul. Nuevamente, entre este pedacito azul y el rojo debe medir 180, pero ya tengo 40, entonces este mide 140. ¿Qué me dice la propiedad? La medida del exterior, que es este 70, es igual a la suma de los interiores no adyacentes de estos dos ángulos interiores. Este sería el adyacente, el que está al lado, de los ángulos interiores no adyacentes. Miren, 70, que es este ángulo exterior, es igual a la suma de 40 más 30, que también es 70. En este caso, 140, que es este ángulo exterior, es la suma de 110 más 30. En este caso, este ángulo valdría 150 grados. 150, que es el ángulo exterior, es la suma de 110 más 40. Y eso es lo que me dice la propiedad. La medida del ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Y es precisamente ese el primer punto de nuestra guía. Me piden que ilustre con ejemplos las propiedades de esos triángulos. Yo ya les he explicado las 4 propiedades con un ejemplito y ustedes pueden hacer, ahora en el desarrollo de la guía, ejemplos similares para ilustrar cada una de esas 4 propiedades. Ahora me piden que aplique esas propiedades para calcular los ángulos externos y externos de ciertos triángulos. Entonces, por ejemplo, me dicen calcule los ángulos externos y externos de un triángulo sabiendo que el ángulo interior mide 110 grados y un ángulo interno no adyacente mide 35 grados. No, lo leí mal. Este es el exterior. El ángulo exterior en la guía, el ejercicio 2. Y el ángulo interno no adyacente mide 35 grados. Entonces voy a dibujar ese triángulo. Como no sé qué tipo de triángulo es, yo voy a dibujar cualquier triangulito. Triangulito A, B y C. Y me están diciendo, un ángulo exterior mide 110 grados. Entonces yo voy a dibujar por acá este ángulo que mide 110 grados. Y me dicen, un ángulo interior mide 35 grados. Entonces yo sé que este mide 35 grados. ¿Cierto? Pero si sé que se mide 35 grados, también ya puedo saber cuánto mide este. Porque la suma de este más este es 180 por ser un ángulo llano. Si este mide 110 para llegar a 180, me faltan 70 grados. Y si yo ya tengo este más este, también puedo encontrar este. Porque por propiedades de los triángulos, la suma de los tres mide 180. Entonces tengo 70 más 35, 105. Para llegar a 180, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 75 grados. Y ya tengo los 3 ángulos internos. Y teniendo los 3 ángulos internos, puedo hallar los 3 ángulos externos. Vamos a mirar. Este mide 110 que me lo da el ejercicio. Este, ¿cuánto medirá? Tengo 35 y necesito que me dé 180 porque es un ángulo llano. Entonces este mide 145. Además recuerden que este externo es la suma de estos dos y es 145. Y voy a hallar este otro ángulo interno.
Tengo 75 y necesito que me dé 180 porque esto es un ángulo llano. Entonces me faltan 105. Y además recuerden que es la suma de estos dos. 105 es lo mismo que 70 más 35. Y ahí tengo los tres ángulos internos, los tres ángulos externos de un triángulo que cumple con esta propiedad que me están dando. Ahora, hagamos otro parecido, dependiendo de lo que la guía me está proponiendo. Dice, calcula los ángulos internos y externos si se saben que dos de sus ángulos internos miden 50 y 60 grados respectivamente. Nuevamente, entonces dibujo un triángulo, no sé qué tipo de triángulo es porque solo me dan dos ángulos y me dicen que uno mide 50 y el otro 60. Entonces yo voy a decir que esto es M, N y O. Y voy a decir que este ángulo mide 60 grados y que este ángulo mide 50 grados. Esos son los datos que me da el ejercicio. Me está pidiendo que calcule los ángulos internos y los ángulos externos. Teniendo esos dos ángulos internos, yo ya puedo hallar este otro ángulo interno, el ángulo O. Y digo, como este mide 60 y este mide 50 y la suma de los tres es 180, 50 más 60 me da 110. Para llegar a 180, este vale 70 grados. ¿Sí? 70, 130, 180. Ya tengo los tres ángulos internos de ese triángulo. Ahora me piden los externos, entonces vamos a trazarlo. Entonces prolongo esta y hallo acá el externo. Este ángulo externo, como es un ángulo llano, la suma de este más este, y acá tengo 60, pues para llegar a 180 me faltan 120 grados. Una forma de hacerlo. O la otra es utilizando la propiedad. La suma de este ángulo externo es igual a la suma de estos dos internos. Perdón, la medida de este ángulo externo es igual a la suma de estos dos internos. 50 más 70 me da 120. Ahora voy a medir este otro, este pedazo de acá. Tengo 50 y necesito llegar a 180, me faltan 130. La medida de este ángulo externo es la suma de estos dos internos. 60 más 70 me da 130 grados. Y acá tengo este de 70, necesito este mide 110. La medida de este ángulo externo es la suma de estos dos internos. 60 más 50 me da 110. Y esa es la manera de utilizar las propiedades para hallar las medidas de los ángulos internos, los ángulos externos de cualquier triángulo. El tercer punto me pide que construya unos triángulos de acuerdo a unas características que me están dando ahí, a la medida de sus, me dan la medida de sus ángulos, me dan la medida de sus lados y me piden que construya esas características, esos triángulos con esas características. El cuarto punto me habla de perímetro. Cuando hablamos de perímetro nos referimos a la línea que forma el contorno de una figura. Ya lo hemos manejado también en álgebra. Entonces, por ejemplo, tengo esta figura que todos conocemos, es un rectángulo, el rectángulo A, B, C y D. Y cuando hablamos de perímetro me refiero precisamente a esta línea completa que forma todo el contorno de la figura. Si quiero hallar ese perímetro, lo que debo hacer es sumar las longitudes de cada uno de sus lados. Entonces me dicen, por ejemplo, que este rectángulo tiene 6 centímetros y que acá tiene 4 centímetros. Entonces, si quiero hallar el perímetro de ese rectángulo, sumo sus 4 lados, 6 más 4 más 6 más 4 centímetros, y eso me da 20 centímetros. Recordemos que es una longitud, por lo tanto unidades lineales, acá no me pongo en cuadrados ni cubos, porque los cuadrados se utilizan para áreas y cubo para volumen respectivamente. Deben tener cuidado que la figura tenga exactamente, estén trabajando en la misma dimensión. Si son centímetros, que todos sus lados estén en centímetros. Si son decímetros, que todos estén en decímetros. Si son metros, que todos estén en metros, para que no sea una figura dimensional. Y por ahí les dan una región rectangular, y esa región rectangular tiene algunas subdivisiones. Entonces les dan como algo así, les dicen que es un terreno rectangular
y que ese terreno rectangular lo están dividiendo en varias partes y que quieren cercar. Entonces yo puedo decir, bueno, acá tengo un rectángulo, acá puedo trabajarlo como otro rectángulo más un triangulito. Acá si quieren pueden crear otro triangulito, acá pueden formar un cuadrado y acá otro rectángulo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una región la subdividí en 7 regiones más pequeñas y en la guía pues les dice que se va a construir en cada región. Si me piden el perímetro, tengan en cuenta que en la guía también les dicen que cada cuadrito vale por 5 unidades o 5 centímetros. Entonces, si cada cuadrito vale 5 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, en este sería 25 centímetros. Y acá tengo 2, serían 10 centímetros. Si me piden el perímetro de esa región 1, pues entonces voy a sumar 25 más 10 más 25 más 10, todo en centímetros, que es un rectángulo, 4 lados, sumo 25, 35, 60 y 70, por lo tanto el perímetro sería 70 centímetros. Mientras que si me piden el área, creo que también están pidiendo ahí el área de esa superficie o de cada una de las regiones, entonces el área sería la base por la altura. En este caso la base mide 25 centímetros por la altura que mide 10 centímetros. 25 por 10 serían 250 centímetros al cuadrado. Unidades cuadradas porque estoy multiplicando largo por ancho. Ya no es unidimensional, sino bidimensional. Entonces hay que tener en cuenta que el perímetro sea en unidades lineales, el área sea en unidades. Entonces tengan en cuenta perímetro, unidades lineales, área, unidades cuadradas y así con cada una de las subregiones que aparecen ahí. Aquí es un cuadradito lado por lado y aquí es un triangulito base por altura. Y es precisamente del área de esos triángulos que me habla el último punto. Me dice que el área del triángulo es igual al producto de la base por la altura sobre 2. Esta es la formulita que me permite hallar el área de un triángulo. Repito, multiplicamos la base por la altura y ese resultado lo dividimos en 2 para hallar el área o la superficie de un triángulo. Cuando hablamos de área es todo lo que aparece por dentro. Entonces, por ejemplo, me dan este triángulo y me están dando como valores. Me dicen que la altura mide 6 centímetros. No es que altura se escriba con H, ¿no? Sino que en geometría la anotamos con H para no confundirla con apotemas. Y que la base, esta base, mide 7 centímetros. Entonces me piden hallar el área del triángulo. Lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Área es igual a la base, que es 7 centímetros, por la altura, que son 6 centímetros, sobre 2. Por lo tanto, el área es igual 7 por 6, 42 centímetros cuadrados, porque son unidades de área y además porque centímetros por centímetro me da centímetros cuadrados. Bases iguales sumo los exponentes, propiedades de la potenciación, sobre 2. Por lo tanto, área es igual 42 dividido en 2, 21 centímetros cuadrados. Y así con el área de cualquier triángulo que quieran hallar, multiplican la base por la altura y el resultado lo dividen por 2 en unidades cuadradas. Listo, chicos, con esto damos por terminada nuestra explicación respecto a la guía de aprendizaje número 4, que tiene fecha del 1 de junio al 12 de junio. Por favor, recuerden que ya estamos terminando el periodo académico, entonces envíen la guía en lo posible a través de la plataforma y quedo atenta por cualquier duda que se les surja. Por favor, me la envían a través del grupo de WhatsApp o por mensaje interno. Feliz resto de día para todos e infinitas bendiciones.